Cuando empezaran los ataques, la fuerza principal de la coalición atacaría en el oeste, más allá de la principal línea de defensa iraquí. Mientras los franceses avanzaban para tapar el flanco izquierdo, el 7º Cuerpo estadounidense del teniente general Franks se movería hacia el este en un movimiento de gancho para obligar a la Guardia Republicana a replegarse hacia el mar. Al mismo tiempo, la primera división blindada británica avanzaría para proteger el flanco interior del 7º Cuerpo. En el flanco norte del general Franks, la 101ª División Aérea estadounidense iniciaría ataques aéreos sobre Irak para establecer bases de operaciones a ambos lados de la autopista 8, a lo largo del valle del Éufrates, bloqueando los intentos de los refuerzos iraquíes por llegar a Kuwait. La política era apartar a los iraquíes de Kuwait y no se desperdició ni un ápice de esfuerzo en otro objetivo durante la Guerra del Golfo. Algunos analistas han expresado sorpresa porque la coalición no continuó su avance más allá del río Éufrates hacia Bagdad. Las razones principales de esa paralización son políticas. Las órdenes que seguían, la resolución de Naciones Unidas, decía que debían liberar Kuwait de la ocupación iraquí. Pero no quedaba claro que esa resolución permitiese a la coalición operar sobre suelo iraquí. Logísticamente, no había posibilidades de organizar un ataque rápido después de abandonar Kuwait, entrar en Irak y dirigirse a Bagdad. Necesitaban tiempo para recuperarse y reorganizarse, y para entonces los iraquíes se habrían preparado y habrían defendido con mucha más fuerza su propio territorio. Habría empezado otra guerra del Golfo totalmente nueva. El plan de Zhivkov incluía la nueva doctrina de maniobras de la batalla tierra-aire. Presentada a principios de los años 80, esta teoría buscaba devolverle la importancia a la guerra utilizando la maniobrabilidad en lugar de las tradicionales técnicas de desgaste estadounidenses. La batalla tierra-aire tenía como objetivos los centros enemigos de mando y control para conseguir así destruir su cohesión. Esta doctrina preveía una campaña conjunta de las fuerzas aéreas, navales y de tierra, junto con la última tecnología, para poder ver más allá en territorio enemigo y atacar profundamente con aviones, artillería y misiles. Así, la batalla tierra-aire sería un complicado campo no lineal que exigiría mucho control. Esta teoría también abogaba por el desarrollo de operaciones rápidas y sincronizadas con la infantería que reflejaran agilidad y profundidad. En esta campaña hubo ciertos aspectos de la batalla aire-tierra, no hay ninguna duda. Pero la verdad es que los estadounidenses se embarcaron en una batalla de desgaste. Divisiones como la Tawakalna o la Medina resistieron e incluso lucharon muy bien. Y si el ejército iraquí no consiguió causar graves daños entre las fuerzas estadounidenses en alguna ocasión, se debió únicamente a que se veía superado por una tecnología muy superior. El 24 de febrero de 1991, la coalición creía que se enfrentaba a 500.000 soldados, pero en realidad muchas divisiones iraquíes estaban faltas de hombres, incluso a su llegada a Kuwait. Al inicio de la guerra terrestre, la combinación de ataques aéreos de la coalición, junto a la deserción en masa, habían reducido esa cantidad a 250.000. Para resistir al intento de liberación de Kuwait, Saddam adoptó una estrategia defensiva estática. Pensó que la guerra terrestre no empezaría nunca, y que si lo hacía, esperaba que redujesen sus operaciones al suelo de Kuwait y no al iraquí. Saddam concebía la actividad militar desde una perspectiva muy politizada. Y así creía que Occidente encontraría muy difícil políticamente entrar en territorio iraquí.
Además, Saddam creía que Estados Unidos era un país que temía un nuevo Vietnam y los problemas que podía causar la invasión de Irak. Si se necesitara una acción militar, esto no sería otro Vietnam. No sería una guerra prolongada. Si se declaraba una guerra terrestre, lo máximo a lo que podía aspirar Saddam era a forzar una acción que salvase su reputación, causando graves bajas en la coalición. Para ello, organizaron defensas que intentarían atacar a la coalición en zonas preparadas, donde la artillería concentrada podría causar muchas bajas. En el peor de los casos, Saddam temía su expulsión de Kuwait, pero sin que su férreo control sobre Irak se viese amenazado. Perder Kuwait supondría un revés estratégico, pero no un desastre para Saddam, porque ya habían saqueado el Emirato y podía convertir su fracaso en la heroica derrota de un líder árabe fuerte que se había atrevido a resistir a la intervención neoimperialista occidental en la región. La verdadera pesadilla para Saddam sería una campaña que no solo liberase Kuwait de la ocupación iraquí, sino que al hacerlo disminuyese su control sobre el propio Estado iraquí. Lo que Saddam no valoró fue que ningún miembro de la coalición tenía la más mínima intención de expulsarle de Irak. Habrían estado encantados si Saddam hubiese caído o hubiese sido víctima de la bala de algún asesino, pero no tenían la más mínima intención de sacarle a la fuerza de Irak. A las 4 de la mañana del 24 de febrero, empezó la guerra terrestre atacando las defensas iraquíes en la frontera norte de Arabia Saudita. Saddam había situado 24 divisiones de infantería en esa frontera, convirtiéndola en su primera línea de defensa. Tras esas posiciones, Saddam había concentrado su infantería más selecta en el noroeste o en el oeste de la frontera de Kuwait con Irak. Esa reserva móvil comprendía 8 divisiones del ejército regular, junto con 7 divisiones de élite de la Guardia Republicana de Saddam. Esta última era uno de los objetivos clave que el plan de Zhivkov pretendía destruir. La Guardia Republicana no solo era una parte de las Fuerzas Armadas iraquíes mejor equipada, mejor entrenada y más motivada. Era una fuerza armada diferente, especialmente fiable políticamente, y era la responsable del apoyo al régimen iraquí. El despliegue de la Guardia Republicana puede considerarse desde 2 puntos de vista. Por un lado, puede verse como la espada tras el escudo, y que cuando el escudo se rompiera, las fuerzas de la Guardia Republicana contraatacarían y podrían repeler a la coalición hasta el lugar desde donde habían venido o destruirla. En realidad, dichas tropas las desplegaron en la parte norte de la operación en Kuwait para que pudieran huir y las fuerzas de la coalición no les destruyeran completamente cuando consiguieran avanzar. Así podrían volver a Bagdad y realizar su misión principal, es decir, la defensa política del régimen del Baath y de Saddam Hussein. Durante la mañana del 24 de febrero, los primeros ataques de los marines estadounidenses y de las fuerzas árabes en el sudeste de Kuwait superaron a las fuerzas iraquíes atrincheradas más fácilmente de lo que esperaba la coalición. Este éxito inesperado obligó a Zhivkov a iniciar el asalto del Séptimo Cuerpo esa misma tarde. Esa noche, las divisiones del general Franks rompieron el débil extremo occidental de la línea de defensa iraquí. Al día siguiente, el Séptimo Cuerpo, espoleado por Zhivkov, libró una batalla de profundidad con aviones, helicópteros y misiles de largo alcance para preparar los objetivos que quedaban tras la línea de frente antes de atacarlos. El Séptimo Cuerpo avanzó rápidamente hacia el noreste por el terreno arenoso y dejó atrás las posiciones iraquíes. Los miles de vehículos de la coalición no se perdieron gracias al uso de la nueva tecnología de GPS.
En un desierto llano, sin accidentes, perderse utilizando mapas convencionales habría sido muy fácil. Con el GPS, las fuerzas militares podrían saber dónde estaban en mitad de la noche o en mitad de una tormenta de arena. Algo que también fue muy importante y que iba de la mano con el sistema de posicionamiento global por la noche era el TOX, la visión óptica térmica. Eso significaba que con la capacidad de saber exactamente dónde estaban y dónde se encontraba el enemigo, podían atacar durante la noche. Utilizando el calor que los vehículos enemigos irradiaban, se podía atacar a una distancia de unos 2.500 metros. Así que el enemigo era abatido antes de saber que las fuerzas de la coalición estaban allí, especialmente los estadounidenses y los británicos. Durante el 24 y 25 de febrero, mientras los blindados de Franks avanzaban hacia el noreste, la 101ª División Aérea estadounidense lanzó ataques hasta 180 kilómetros de profundidad en territorio iraquí para aislar la lucha en Kuwait de cualquier refuerzo iraquí. Mientras tanto, en el este, los marines estadounidenses continuaban su avance hacia la ciudad de Kuwait. Los éxitos inmediatos conseguidos por todos los ataques durante las primeras 24 horas de la guerra terrestre empujaron a Saddam a ordenar una retirada por fases hacia el norte y fuera de Kuwait el 25 de febrero. Esta retirada pronto se convirtió en una derrota aplastante, con rendiciones en masa. Algunos soldados iraquíes incluso se rindieron ante aviones de reconocimiento sin tripulación. El 26 de febrero, al oeste, las divisiones del general Franks continuaron moviéndose con rapidez más allá de Wadi el Batin, arrollando a su paso a la división Tabakalna de la Guardia Republicana en la batalla de Istin 73. Ese mismo día, la coalición detectó que parte de la Guardia Republicana se preparaba para retirarse hacia el norte, y eso provocó que Zhvarkov exigiera que Franks acelerase el avance de sus fuerzas. Esas exigencias causaron un grave desacuerdo entre el cauteloso Franks y el comandante del CENTCOM, avivado por la decisión de Franks de mandar detener a algunas de sus divisiones esa noche. Para no permitir que una división se adelantase demasiado, dejando sus flancos expuestos, Franks tuvo que detener a algunas de sus formaciones para que las demás las alcanzasen. El principal motivo por el que Franks decidió detener a sus divisiones por la noche en ciertas ocasiones no fue el temor a las acciones enemigas, sino el miedo al fuego amigo, a los incidentes de sus propias fuerzas en confusas operaciones nocturnas. La velocidad de ataque conseguida por la coalición hacía que cada vez fuera más difícil distinguir a las fuerzas amigas de las enemigas en el campo de batalla, lo que desgraciadamente causó varios incidentes. La tarde del 26 de febrero, un avión estadounidense A-10 Warthog destruyó 2 vehículos blindados Warrior británicos, matando a 9 soldados.